mayorcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. El trabajo de un periodista es investigar cuando sospechamos y tenemos indicios, y más aún pruebas, de que funcionarios de alto nivel, cuyo umbral, por supuesto, de la privacidad disminuye porque están expuestos al escrutinio público. Y ese es el trabajo de los investigadores periodísticos. Eso no lo entiende así Marita Barreto y compañía. Y nos han querido arrastrar en un juicio francamente incomprensible. Una interpretación de la ley que es absolutamente abusiva. En un juzgado de familia. Y el juez lo ha admitido, ¿eh? Nos están acusando de haber acosado con el propósito de dañarla psicológicamente por su condición de mujer. Cuando todos perfectamente bien saben que lo que hacemos aquí es investigar los casos en donde las cuentas no cuadran. Un ejemplo es esta casa exuberante que tiene en Asia, su propiedad, en Asia, una casa muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que pretende? Que mañana un juez de familia nos diga, dejen de poner esa imagen, que para nosotros es una prueba de algo muy grave, de enriquecimiento ilícito. Una investigación que estamos esperando algún día se haga. Y nosotros tenemos que denunciar estas cosas. Porque Marita Barreto ha estado a cargo de casos muy importantes. En EFICOP y antes en el caso Orellana. Entonces, nosotros obviamente vamos a cuestionar, vamos a preguntar, vamos a conseguir las pruebas, las imágenes que consiguió Maricielo del Castillo ese día, en el que ella misma mostraba los finos acabados que tenía en esa casa, la piscina, donde estaba la zona de parrilla, todos los cuartos que tenía, y decía que la quería vender en $500,000 para irse de viaje, un largo viaje, decía que iba a hacer. Todo eso constituye y configura pruebas periodísticas que pueden servir como noticia criminal para investigaciones en contra de una funcionaria del Estado que se debe a los peruanos. ¿En qué momento esto se convirtió en un hecho de violencia contra la familia? De violencia en contra de su condición de mujer. Esta es una manera sigilosa de tratar de arrastrarlos en un proceso que no corresponde. Están tratando de criminalizar al periodismo. Y hay un juez que lo ha permitido, que lo ha admitido. Nosotros evidentemente nos vamos a defender y vamos a denunciar a todas estas personas involucradas en este hecho execrable. Porque imagínense ustedes que mañana estamos citados todos en el juzgado. Tenemos que sentarnos y ella se va a victimizar y va a decir, en mi condición de mujer me han querido agredir. Nosotros hemos denunciado casos gravísimos en los que ella está involucrada. Cómo armaban muñecos, cómo presionaban a testigos para que digan lo que a ella le convenía, a través del coronel Harvey Colchado y toda esta maquinaria que tenían ahí en EFICOP, a través del coronel Walter Lozano, utilizando a un mensajero como Humberto Jara, que ha sido grabado por Mirta González Yepes, extorsionándola, pidiéndole $250,000 a cambio de enterrar su expediente. ¿Y eso por qué no se investiga, más bien? ¿Eso es atacarla por su condición de mujer o es investigar a un funcionario del Estado por hechos irregulares? ¿No recuerdan ustedes cómo trató de falsear toda esta situación con Iván Ciucho para el caso en contra de Nicanor Boluarte?
cómo le hicieron una maniobra absolutamente ilegal, irregular a Mateo Castañeda para meterlo preso y tratar de quebrarlo, como han hecho con otros casos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo un juzgado de familia puede emitir una resolución? O sea, imagínense que mañana le diga a todos los periodistas de esta casa, no pueden volver a hablar de Marita Barreto, porque ella se siente acosada. ¿No sería, lógico pensar que eso es un atentado en contra de la libertad de prensa? ¿Flagrante? No muestren la casa porque le incomoda. No hablen de su pasado porque la perturba. ¿Eso es justicia? Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero no es el único caso. Edwin Oviedo ha contado cómo él ha sido también extorsionado por dos fiscales también, que son dos fiscales conocidas de la época de Vizcarra. Ya lo van a ver en el siguiente reportaje y después lo comentamos. Aquí, en el Estadio Nacional, celebramos una de las mayores alegrías del fútbol peruano. La clasificación al Mundial después de 36 años. Pero mientras que el país entero festejaba, el hombre que lideró este proceso era acusado, perseguido y encarcelado. Esta noche en Contracorriente, todos los detalles sobre este caso. En agosto de 2024, Edwin Oviedo fue absuelto por el Tribunal Penal de la Libertad, luego de concluir que no había pruebas para condenarlo por homicidio. Desde entonces, el empresario azucarero y exdirigente de la Federación Peruana de Fútbol ha emprendido un camino por contar su verdad. Este 1 de agosto presentará un libro con su testimonio. Yo creo que la intención mía es de poder contar mi verdad, porque se tejieron tantas cosas, comentaron tantas cosas, se especularon muchas cosas mediáticamente, pusieron en tela de juicio mi apellido, mi honorabilidad, y luego de casi 10 años pude demostrar mi inocencia en el Poder Judicial. Oviedo fue encarcelado en el año 2018 por más de 550 días en el penal de Pixi, en Chiclayo. La primera acusación la hizo el entonces fiscal Juan Carrasco Millones, quien años después se desempeñaría como ministro del Interior y ministro de Justicia durante el gobierno de Pedro Castillo. El caso se tituló Los Guachiturros de Tumán. El año 2015, por el mes de agosto, me parece que él empieza a inventar acusaciones contra mí relacionado al caso de los asesinatos de 2 personas, donde él me pone como autor mediato, una acusación grave para mí. Yo, para empezar, era director ejecutivo en Azucarera Pomalca, pero no en Tumán. Él me acusaba por unos asesinatos realizados en la ciudad de Tumán. Y lo que yo era acreedor en Tumán, acreedor. No tenía ninguna participación en el manejo de la compañía. Y estas acusaciones, que eran gravísimas, finalmente se demostró con estos 6 jueces que fueron acusaciones inventadas con testigos, colaboradores fabricados por él. Él tenía parientes, tenía cuñados que estaban intentando manejar la compañía. La empresa producía cerca de 2 millones de bolsas de azúcar al año. La empresa facturaba como $50 millones al año. Tenía cerca de 3.000 trabajadores en planilla. El interés de ellos era que alguien pueda manejar la compañía. Eso fue el pretexto, para mí fue el pretexto para tomar la compañía. La segunda acusación estuvo vinculada al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En este proceso, Edwin Oviedo fue señalado como presunto financista de la organización criminal a raíz de interceptaciones telefónicas que lo relacionaban con el entonces juez supremo César Inostroza. A mí, el año 2018, salieron unos audios donde aparecieron unas conversaciones que tuve con este juez. Pero eran conversaciones que no eran actos delictivos, digamos, ¿no? Pero exageraron, la prensa empezó a exagerar, a especular. La hipótesis de la fiscalía era que este juez era mi asesor legal. Y yo era parte de esta organización criminal, yo era el financista de esta organización criminal. Fíjate, ha pasado 7 años. Por eso me detuvieron, fui preso, estuve detenido en la prefectura. Embargados bienes, si no me equivoco. También, o sea, destruyeron, mediáticamente me habían sentenciado
Pero cuando me detienen, los fiscales me hacen una propuesta, la fiscal Sandra Castro y la fiscal Rocío Sánchez. Dos fiscales, que una de ellas en realidad que fue directamente la propuesta me lo hizo la fiscal Castro, y me dice, mira, tú ya tienes una prisión preventiva de Chiclayo, pero acá, si tú nos ayudas para incriminar a algunas personas, tu valla es de jueces supremos, fiscales supremos, congresistas y políticos. Tú con eso te vas a tu casa, pasas Navidad con tus hijos y no dejamos que te lleven a la cárcel de Chiclayo. Si usted incriminaba políticos, funcionarios públicos de cualquier tipo, que fueran convenientes para ellos, usted se iba libre. Así es, eso era la propuesta que me hicieron. Pero después de 2 años yo estando preso, veo por la televisión que resulta que el presidente Martín Vizcarra se reunía con estas fiscales en su casa, eran vecinas. Entonces, claro, coincidía, estaba confirmando que ellos conversaban. Entonces, sí conocía lo que iba a pasar, sí sabía de lo que podía suceder. En su libro, Edwin Oviedo sostiene que el gobierno de Martín Vizcarra influyó en el Ministerio Público para perjudicarlo. Relata que en noviembre de 2018, mientras se gestionaba la organización del Mundial 2017 a espaldas de la Federación, el entonces ministro de Educación, Daniel Alfaro, le advirtió a un funcionario de la FPF que la detención de Oviedo era inminente. Oviedo afirma, el gobierno sabía todo, los fiscales eran cómplices de un gran operativo político. El ministro Alfaro, recuerdo que era el ministro, y le dice, oye, pero a Oviedo en poco tiempo ya los fiscales van a pedir su detención. El Poder Ejecutivo ya sabía que había una posibilidad de meter preso a Edwin Oviedo. Así es, que eso iba a suceder. Que eso iba a suceder, que la fiscalía iba... No, ¿Que eso iba a suceder? Claro, que la fiscalía iba a pedir, ¿no?, ante el Poder Judicial para meterme preso. O sea, el pedido ya sabían que iba a suceder. Y efectivamente, eso sucedió. Todos los jugadores. Pero la salida de Oviedo no solo fue un asunto judicial, sino que instaló la primera fractura en el exitoso modelo futbolístico que nos había llevado al Mundial. En ese momento tenía un plan, un proyecto de un trabajo serio a mediano o largo plazo. En este caso, había un plan de menores, había un trabajo de infraestructura que habíamos construido, 6 canchas de fútbol. Todo eso se cortó, lamentablemente, de manera abrupta. Todo ese plan, todo ese proyecto, el plan centenario, que nosotros tenemos un plan centenario 2022. Es más, nosotros en nuestro eslogan decíamos, no queremos ir a un mundial, queremos ir a todos los mundiales. ¿Y qué pensaba Edwin Oviedo viendo un partido de la selección peruana de fútbol desde prisión? En ese momento se me vino a la mente, así rápidamente, pensar que hace un año estuve en Rusia viendo nuestros partidos en un palco con el presidente de la FIFA, con el presidente de la Federación Francesa, viendo el partido Perú-Francia. Entonces yo decía, Dios mío, ¿por qué estoy viviendo etapas extremas? Estar en un lugar más oscuro, muy duro, que no se lo deseo a nadie, pero a todas esas dificultades siempre yo siento que ha sido Dios que me ha dado la mano para las fuerzas, obviamente mi familia, pero sobre todo Dios, para poder salir de ese momento difícil. El caso de Edwin Oviedo no es solo la historia de un dirigente acusado y luego absuelto. Es también un espejo incómodo de cómo la justicia, los medios y el poder pueden entrelazarse para construir culpables antes de que hablen los tribunales. Yo estoy decepcionado de 3 fiscales. Estos 3 fiscales, Carrasco Millones, que hoy ya no es fiscal, las otras señoras fiscales, no actuaron conforme a su misión, que era de investigar y buscar el delito. Quisieron usar a los detenidos para otros fines. Eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Y por eso yo estuve en la cárcel, por negarme a eso. Hoy, tras largos años de silencio, Oviedo ha recuperado su voz. Una voz que fue silenciada por fiscales que actuaron con más ambición que pruebas y por una prensa que prefirió el escándalo antes que la verdad.
Pero vean ustedes los personajes involucrados. Carrasco Millones, pues, el visitador de Zarratea, ¿no? El ministro de Pedro Castillo. Rocío Sánchez, Sandra Castro, que se reunían con Conejo en el departamento con Martín Vizcarra y que no pasó nada. Y vean ustedes lo que él escribe acá, es muy grave. Él dice, después de hacer mi declaración escribí una carta pública, fui bastante preciso, más abajo. Señalé que el sábado 8 de diciembre a las 11:30 de la mañana la fiscal Sandra Castro me había pedido conversar a solas y me propuso ser colaborador a cambio de involucrar a congresistas, jueces y fiscales supremos y políticos. Añadí que el 10 de diciembre me hizo la misma proposición. Esto es lo que está haciendo la fiscalía. Pero eso también lo hace Marita Barreto. Y les vamos a recordar a ustedes exactamente qué es lo que nosotros estamos investigando de lo que hizo en Eficop y antes. Y ese es nuestro derecho y nuestro deber como periodistas. Recibo una llamada de Humberto Jara y me hace saber que tengo una investigación en el equipo del Eficop, me ofrece sus servicios y de un momento a otro introspectivamente pasa de frente a pedirme $250.000 para que no me abran mi carpeta. Me dijo que había llegado a un acuerdo económico con Marita Barreto de darle $1 millón y le había entregado ya una parte importante. ¿Qué pienso? Pues que la justicia tiene que actuar y tiene que poner a la gente que está metida en ese tema en su lugar. El Ministerio Público, la institución encargada de perseguir el delito, hoy es acusada por más de un empresario por extorsión y prácticas delictivas a cargo de sus propios fiscales y emisarios. Este es el modus operandi de la Fiscalía, donde la libertad se consigue a cambio de millones de dólares. En exclusiva para Contracorriente, el socio financiero investigado junto a Sada Goray, Juan Ricardo Torres Cubas, reveló detalles irregulares en la carpeta fiscal abierta por el Eficop. Sada, meses antes de ser detenida, me contó que ha llegado a un acuerdo con Marita Barreto para ver su tema de salir libre finalmente de este proceso y que incluso había dado un adelanto importante a ella, ¿no? A Marita Barreto. ¿Cuánto dinero era en total? Me habló del acuerdo de $1 millón. Sada Goray necesitaba que yo vaya de la mano con ella, es lo que me dijo. Necesitaba que cambie mi versión que había dado hace ya 2 años en su primera colaboración ante el comandante Martínez, que la cambie para ir de la mano con ella. $1 millón a cambio de su libertad es lo que la entonces coordinadora del Eficop, Marita Barreto, le habría solicitado a Sada Goray, según el testimonio de su socio. Pero la promesa de libertad exigió también el cambio de las versiones de los candidatos a colaboradores eficaces. Y es que el método Eficop busca que los postulantes a colaboradores testifiquen libretos redactados por policías y fiscales. No son versiones espontáneas a corroborar. No se busca la verdad, solo que calce con la teoría del caso hecha por el Eficop. Pero el método Eficop, además de insistir en el cambio de las versiones de los colaboradores eficaces, también tendría otra característica sumamente importante. Esta es la investigación secreta completamente irregular. Han pasado 2 años y medio. Yo no sabía que estaba siendo investigado en secreto. Me parece no. De acuerdo a lo que me dicen mis abogados, eso es totalmente irregular. ¿Exigiéndole qué? $25.000 para no atentar contra mi libertad. La Fiscalía
te abre una investigación, genera o articula una imputación de cargos criminales en tu contra y tú nunca te enteras, violando el debido proceso, violando la Constitución. Esa es la forma en la que se ha estado actuando. Y eso se ha evidenciado a través de varios casos e incluso en el caso del señor Pasos, la Corte Superior ha determinado que efectivamente ha habido un mal uso de la figura de la investigación secreta y se ha exhortado a la Fiscalía que no lleve a cabo ese tipo de prácticas de esa manera. Fernando Pasos es otro empresario que invirtió dinero en los proyectos de vivienda social de Sada Goray a través de su empresa Marca Group. Él también interpuso una denuncia penal por el presunto delito de chantaje en su contra en el desarrollo de su investigación. Nunca he estado metido en ningún tema político, ni mediático, ni de nada. De la noche a la mañana, yo aparezco como un gran financista de Ciudad Castillo. En la denuncia de Pasos aparece un nombre familiar. Se trata del abogado y periodista Humberto Jara, a quien denuncia por chantaje tras ofrecerle sus servicios de asesoría por sumas cuantiosas que si no aceptaba iría por él, perjudicando su imagen y reputación a través del escándalo mediático. Y es que el método EFICOP utiliza aliados, abogados, amigos, como Humberto Jara, quien incluso escribió un libro glorificando el trabajo de la DIVIAC. Él, según las denuncias formales, era el emisario del EFICOP, con empresarios con sustento económico, como el caso de Mirta González Yep. El 20 de enero yo recibo una llamada de Humberto Jara y me hace saber que tengo una investigación en el equipo del EFICOP, me ofrece sus servicios y de un momento a otro introspectivamente pasa de frente a pedirme $250,000 para que no me abran mi carpeta. El mensaje que ellos dan es un mensaje mafioso, delincuencial, que si tú no pagas, esto es lo que te va a pasar. Yo lo único que te estoy diciendo, estás en un problema serio. Ya te entregué $20,000, por el amor de Dios, ¿qué más quieres? Tú no te das cuenta de algo. El acceso a quien decide, eso es fundamental en todos los casos, ¿o no? A ver, dime una persona que puede abrir esa oficina. La empresaria González Yep denunció que Humberto Jara, como emisario del EFICOP y la DIVIAC, le ofreció liberarla de la investigación secreta que había en su contra por una cuantiosa suma de dinero. 36 días después de que la empresaria alertara al Ministerio Público sobre este chantaje, los fiscales del EFICOP solicitaron al juez Raúl Justiniano Romero una orden de detención preliminar por 15 días y el allanamiento de su casa. Ese día se cumplió la advertencia extorsiva de Jara. Estas investigaciones tienen un mismo patrón. Se inician en secreto, nadie se entera, la Fiscalía arma el caso, genera su imputación, ¿cierto?, articula sus pruebas y resulta que este caso, ¿no es cierto?, llega al punto en el que se solicita una medida cautelar personal, como una detención o un allanamiento, y llega a manos de 2 o 3 jueces que casualmente siempre son los mismos. Este modus operandi es avalado por los jueces conocidos por atentar contra el derecho fundamental de la libertad arbitrariamente. Es el caso de los jueces Richard Concepción Carguancho y Raúl Justiniano Romero, cuyos fallos justamente terminan sin efecto. Investigaciones secretas que pasan a la extorsión con miles de dólares solicitados a cambio de la libertad. Y si estas no se aceptan, terminan con detenciones altamente mediáticas que se difunden para que sus otros investigados vean qué pasa con aquellos que no cumplen las órdenes. Esta es la situación real, confesada por los propios investigados que han padecido en carne propia el método EFICOP, sin respuesta alguna de la autoridad que encabeza esta institución. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, se mantiene en completo silencio. ¿Pero qué va a decir Delia Espinosa si es parte de todo este grupo que ha tomado por asalto el Ministerio Público? Ella está ahí de rebelde. Ella no debería estar como fiscal de la Nación según la Junta Nacional de Justicia, pero ahí está. Y obviamente se han atrincherado para protegerse entre ellos.
Pero eso se va a romper en algún momento. Sería un escándalo que mañana un juez de familia le prohíba a un medio de comunicación hablar sobre Marita Barreto, porque ella se siente abrumada o porque se siente afectada en su condición de mujer. Sería un verdadero escándalo. Pero esperemos que eso no sucede. Pero se dan cuenta cómo esto mismo es lo que cuenta Oviedo, que le hicieron Sandra Castro y Rocío Sánchez en su momento, las que se reunían con Martín Vizcarra. Entonces, ya no es un caso aislado, pues. Ya es, ¿no?, un pozo séptico el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que quieren? Venir por nosotros, los únicos que los exponemos. ¿Para qué? Para que puedan seguir extorsionando, para que puedan seguir haciendo lo que les dé la gana con la justicia, para que puedan perseguir políticamente a los adversarios de quienes les conviene al jefazo Gustavo Gorriti. Pero no nos van a callar, vamos a seguir, así me tengan que sacar enmarrocado de acá. No vamos a dejar de hacer periodismo. Y no nos van a parar con un juez de familia, se los aseguro. Antes de irnos al corte, una importante mención. Banco Pichincha, tu otro banco, te duplica la gratis. Abre tu cuenta de ahorros preferente, deposita tu gratis, participa del sorteo. Además, tu gratis crecerá con una tasa de 4% 3 soles. Ábrela 100% digital en www.pichincha.pe. Banco Pichincha, orgullosos de ser tu otro banco, tu banco para ahorrar. Más información del producto y sorteo está en nuestra web, ahí lo tienen en pantalla. Gracias a la gente de Banco Pichincha. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con lo que están haciendo en el Congreso de la República. Otro desastre más, por mi madre. ¿Quién va a ser el presidente del Congreso? Dios me libre. Con eso y más regresamos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.